Doctor Carlos Arturo, días invernos, ¿cómo le ha ido? Muy bien, hombre Nelson, ¿qué hay de cosas? ¿Cómo le fue en esa Navidad y ese Año Nuevo, hombre? Muy bien, pero preocupado con la situación del país. Se están yendo capitalistas, inversionistas, se están cerrando empresas, la gente está retirando la plata de los bancos, están yéndose en empresarios muy importantes, es un desempleo enorme. No hay como incentivos por parte del gobierno. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve la administración? Hace más o menos un mes que hablábamos y veíamos como mucha decadencia, que el gobierno no estaba cumpliendo, que se están organizando los paros, que la gente está muy inconforme. ¿Cómo viste la situación? Pues hombre Nelson, el problema es que no hay gobierno. Ahí es un desgobierno, porque hay una contradicción permanente. Mientras el presidente dice una cosa, los ministros dicen otra, los ministros cada uno dice otra, y entonces lo que más vulnera la economía en los países en el mundo es la incertidumbre. Escuchaba esta semana, por ejemplo, a- paralelamente al presidente de Guatemala y al presidente de España, que han tenido una recuperación económica sumamente importante, decía, ¿qué es la clave de su éxito? Y decía, la clave de mi éxito está en la seguridad jurídica. Cuando la gente tiene seguridad en las cosas, hay progreso. A la gente no le pueden cambiar las reglas de juego en la mitad del camino. Por eso es que las empresas colombianas que en el pasado tuvieron incentivos para establecerse en aquí, ahora les van a cambiar las reglas de juego y dicen, nos vamos mejor. Yo me voy de aquí porque le dijeron, usted tiene estas condiciones económicas, fiscales, laborales, tributarias, y ahorita le dicen, no señor, la situación de aquí para adelante es así o así. Mire, le pongo un solo ejemplo. El gobierno sale con bombos y platillos a decir, yo no voy a subir los peajes. Los peajes han sido un tema supremamente mal manejado en Colombia. Resulta que los peajes tienen una cláusula que dice que cada año se subirá mínimo el IPC. Entonces el contratista, cualquiera que sea, dice, ¿quién me va a responder por eso? Entonces, ¿quién va a responder? Todos los colombianos con los impuestos. Obviamente, Colombia no aguanta un peaje más, y menos peajes como los que tenemos aquí en Risaralda, que son peajes de 20.000 pesos. Pero, Y creando y más creando peajes. más peajes. Pero digamos, es el contrato. Quiero llamar la atención sobre el contrato. Hay un contrato que dice, el señor dice, aquí hay un contrato que dice que yo te aumento cada año el IPC y este año usted me dice que no, ¿quién me va a responder por eso? Entonces, hay una cascada de cosas a toda hora que paga el presupuesto nacional, que con el presupuesto nacional, que unas carreteras con el presupuesto nacional. Mire el tema de Nariño, muy grave, muy grave. La gente de Nariño está sufriendo mucho. La gente está, hermano, angustiada porque no tienen comida, porque no tienen salida, que no sé qué. Y dice, Pero la gente hombre, de Pasto fue la que más apoyó a Petro. lo pueden haber apoyado, es que No, es el... por eso, Pero, es algo Nelson, que no está dando pero es que usted resultado. el punto de lo que quiere significar es que el gobierno nacional dice que todo lo está resolviendo con impuestos y con el presupuesto nacional. Entonces, maestro, el presupuesto nacional son 405 billones de pesos. Con todo lo que han prometido, no son capaces de cumplir con eso. Es como usted, si usted dice a la señora, vea, váyase a mercar con este millón de pesos. Ahí sí no es ese millón de pesos. Si la señora quiere mariscos y otras cosas, pues yo no sé dónde va a sacar la plata, pues no hay más plata, hermano. Entonces, aquí el presupuesto nacional tiene límites. A ver, hay otro tema muy delicado, es el tema de las relaciones internacionales de Gustavo Petro con otros países y está actuando muy despectivamente. Lo vemos con sus principales aliados de izquierda en la región como Chile, Brasil, México, Venezuela y Argentina, fijando posiciones muy personales y haciéndose pasar como líder, pero se está ganando la crítica de la prensa internacional Mire, porque desde Maquiavelo, las relaciones internacionales son definitivas para un país. Usted tiene que tener relaciones con todos los países del mundo y sobre todo en los foros económicos mundiales porque es que ahí se toman las decisiones. ¿Cuál es el tema? Que es que el señor Gustavo Petro se cree presidente del mundo, él es presidente de Colombia. Entonces, Opinan todos los... entonces opina y el señor va como a regañar a todo el mundo. Mire, Rusia, China, son los países que más explotan petróleo y gas en el mundo. En este momento la guerra con Ucrania, Rusia tiene sitiado a Europa por gas por el invierno. Y este señor aquí diciendo que no más petróleo y que no más gas. O sea,
Y en esa cumbre hizo un ridículo. Entonces, todo el mundo le está diciendo, venga, señor, ¿usted para dónde va? ¿Que hay que hacer una transición energética? Claro que hay que hacerla. Los techos de las casas en el futuro serán techos para energía solar. Pero los recursos para la transición energética tienen que salir de alguna parte. Los carros todavía son a gasolina y a diésel el 99% Queramos o de no los casos. queramos. Queramos o no queramos. Entonces, hay que hacer la transición, efectivamente. Pero pararse en el freno, decir que a partir de ya un frenazo en la economía, eso, el hambre que va a haber en Colombia va a ser mucha, porque, mire, la Guajira solamente, la Guajira no vive sino del cerrejón. La Guajira no tiene industria, la Guajira no tiene empresa, no tiene nada. Si usted cierra el cerrejón, le tiene que llevar comida a la gente de la Guajira, porque no tienen de qué vivir. Entonces ¿qué? Es parte de la economía del país. Mire, usted fue alcalde en el sur. El respiro de los alcaldes han sido las regalías para poder hacer obras. Si no va a haber regalías, ¿con qué se van a hacer las obras? Y más impuestos, este país no aguanta. Ahí están proponiendo otra reforma tributaria, pero departamental y municipal. Este país lo van a reventar a punta. A propósito de las reformas, el gobierno de Gustavo Petro está preparando 3 de las más ambiciosas y grandes reformas que prometió en campaña: la laboral, la pensional y la de la salud. Las 3 reformas aún no han pasado, pero ahora llegan al Congreso porque van a llamar a extraordinarias ahora en el mes de febrero. ¿Usted qué opina? Mire, hay muchos temas, vuelvo y repito, que en Colombia hay que reformar, pero las reformas no son las que está proponiendo el presidente ni este gobierno. Y usted no puede generar una cascada de cosas a los empresarios. Si en este momento hay una reforma laboral lesiva para los empresarios, el desempleo que se viene en Colombia es muy grande, porque ya estuvo de por medio de la reforma tributaria. En todos los países del mundo, lo que hay es incentivos para que los empresarios generen empleo, para que se dé empleo. Aquí, por el contrario, lo que están generando es desestímulo a los empresarios y entonces no va a haber empleo. Si no hay empleo, hay hambre. Así de sencillo. Esa alza en el salario mínimo perjudicó a los empresarios. Vemos que en las empresas ya están despidiendo a la gente, que las empleadas domésticas también las están dejando ya y contratando por 2 o 3 días en la semana y no habitualmente como lo hacían que era por el mes. Pero mire, el problema no es si había un alza en el 16% del salario mínimo o no. El problema es que no hay control sobre la comida. El problema es que no hay control sobre los bienes y servicios. Cuando usted dice de control es porque la gente también está, por ejemplo, el plátano, los productos. Están subiendo sin ningún control. Entonces, ¿qué dijeron? Hombre, vamos a hacer un control sobre la comida fundamentalmente, que es lo que más está presionando las viviendas, y eso no se ha dado. Entonces, claro, en 1 o 2 meses el aumento del salario mínimo ya desapareció, ya desaparece, porque eso tiene que ser correlativo a unas políticas que tienen que ayudar a la sociedad a mantener un equilibrio, porque si no, entonces la inflación este año va a ser del 20 y entonces el año entrante tendremos un aumento salarial del 20 y eso ¿qué va a hacer? Reventar el país, revienta la economía nacional. Entonces, vuelvo y te repito, era prácticamente necesario porque la mera inflación estaba casi en el 14%. Solo recuperar la capacidad adquisitiva había que hacerlo, pero es que un alza. Mire, Maduro le pasó eso en Venezuela. Tuvo una inflación del 300 y punta por ciento. Aquí la tuvimos del 14, ya del 300%. ¿Y qué pasó? Pues ya todos conocemos qué ha sucedido con Venezuela. ¿Por qué? Porque es que no es solo subir el salario, es otras cosas. Es el control de la comida, el control de la comida. Mire, no hay ningún control en este momento en los insumos para el alimento de los animales, del ganado, de los pollos, de las gallinas, de los animales, de los peces, ¿cierto? Entonces usted, un bulto de cuido para mojarra, por ejemplo, que valía 67.000 pesos, hoy está en 143.000 pesos. De cuido para las gallinas de ponedoras valía 80.000 pesos, hoy está valiendo 106.000 pesos. Sobre eso no hay ningún control. Fuera de los insumos para fumigar, todo lo que... Por eso no hay ningún control. Entonces a usted le pueden subir el 10, el 15 y el 20 y si no hay control se lo broto, entonces ese aumento se desaparece. Entonces venga, por eso lo que hay tiene que haber es
políticas macroeconómicas. Aquí no hay eso. Aquí subieron una plata al salario mínimo. Pero no es culpa solamente del gobierno. ¿Qué me dice pues el Congreso ahí arrodillado, entregado? Lo que pasa, Nelson, y en esto hemos venido diciéndolo hace un tiempo, el régimen presidencialista se agotó. Es un régimen caduco, es un régimen malo. Las grandes decisiones de un país no pueden estar en manos de una sola persona. Por eso los países desarrollados tienen regímenes parlamentarios o semiparlamentarios o tienen otros regímenes políticos. Aquí entonces el presidente Petro dice no hay petróleo y entonces no hay petróleo, como si fuera un rey. Bueno, y el silencio de los expresidentes. El único que ha salido por ahí es Pastrana, porque vemos a Uribe muy quieto, a Santos, pues claro que Santos es del grupo de él, pero hay unos expresidentes, el mismo Iván Duque. Pero ¿no? es que el tema no es un expresidente, otros expresidentes. Aquí juegan los partidos, aquí juegan los gremios, los empresarios están atónitos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, hay un desconcierto en los empresarios. Pero esto no va bien, porque es que va a haber una situación de crisis económica supremamente grave. Pues repito, y el modelo político, en la reforma política, que no se toca, decir que la reforma política es importante exclusivamente porque va a haber listas cerradas, que la lista cerrada no hace sino atrincherar a los mismos que están en este momento porque tienen derecho. No, una reforma política es Colombia no aguanta más un régimen presidencialista. Aquí necesitamos un régimen distinto donde las grandes decisiones del país sean tomadas por los empresarios, por los académicos, por las universidades, por la gente intelectual, que realmente haya unos foros de discusión y que sea producto de la ciencia, producto de la tecnología, donde se tomen las decisiones. Bueno, usted fue magistrado, es abogado y conoce ampliamente el tema de derecho internacional. Usted sabe que la Fiscalía de Guatemala ha asegurado que tiene pruebas que relacionan al ministro Iván Velázquez, ministro de Defensa, con los acuerdos entre funcionarios de ese país y el tema de Odebrecht. Además, eso tiene enfrentado a los gobiernos de Guatemala y Colombia. ¿Qué opina usted al respecto? El presidente de Guatemala fue claro esta semana en decir, yo respeto los fueros, es un ministro, tiene un fuero en Colombia, y eso hay que hacerlo respetar. Desde el punto de vista jurídico hay que respetar. Pero no como amenazas como lo hace Petro. Correcto. Pero si el señor tiene problemas de corrupción en Guatemala, que responda. Guatemala está en pleno derecho de iniciar y seguir y proseguir las investigaciones que corresponda. Si hoy o mañana el señor resulta condenado en Guatemala, tendrá que tomar las decisiones correspondientes. Por ahora, creo que es importante, por la seguridad jurídica, mantener el fuero. Eso no significa de que en Colombia haya intocables. No puede haber intocables. Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, coequipera del actual gobierno de Gustavo Petro, fue extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos. Antes de abordar el avión de la DEA, tildó de traicionero el pacto histórico. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Se dañan las relaciones o...? Mire, los viejos eran sabios y decían que la cuña del mismo palo es la que aprieta. Espere y verá los problemas con la primera línea, espere y verá con grandes sectores que apoyaron el ascenso al poder de Petro, que les va a incumplir porque no tiene condiciones ni económicas ni políticas para cumplirles. Ni jurídicas, porque No, ya ni el fiscal general de la Nación también se opuso a... Donde ahí esos incumplimientos van a generar unos problemas supremamente graves porque ellos esperaban que les iban a cumplir unos pactos, unas cosas, él está en imposibilidad de cumplir y ahí vamos a tener los problemas. Esperemos que el país vuelva por las sendas de la cordura, el país tome las cosas con calma, con reflexión, que este mismo gobierno, por el bien de la patria, reflexione. Tenemos noticia, por ejemplo, de las grandes contradicciones internas que hay en el gabinete ministerial. Porque en el gabinete ministerial hay unas grandes... Él dice una cosa, el ministro Él dice dice otra y la prensa dice otra. Y esa incertidumbre es lo que tiene complicada la economía y la política. A propósito del tema con el ELN y con los grupos alzados en armas, que él dice una cosa hoy, mañana lo desmiente el ELN y luego le toca echar para atrás pues una cantidad de informaciones que ya había dado. Es que la política de paz no es una idea. Si usted no tiene una estructuración de política de paz clara, con una hoja de ruta clara, entonces lo que están haciendo es ensayo y error.
Entonces, cuando hay Votando ensayo y error, corriente. cuando hay ensayo y error, pues se presentan problemas. La paz es un derecho y un deber. La paz hay que buscarla con todos los grupos. Hay que buscar la paz. Pero la paz no es a cualquier precio. La paz no puede ser con impunidad. La paz no puede ser en un momento determinado a costa de todas las gentes de bien del país. Y la paz tiene que tener claridad jurídica de cómo es que se va a hacer la paz. En muchos países del mundo han hecho procesos de paz. Colombia tiene experiencia ya en procesos de paz, pero con hojas de ruta clara. Lo que este gobierno ha mostrado es que uno tiene una hoja de ruta clara de ese proceso de paz. Habla de la paz total, pero ¿cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es su modelo de Y paz? pensamos que iba a tener toda la experiencia por haber pertenecido también a la guerrilla, al M-19 y No, todo es que eso está, digamos que eso está inventado. Hay modelos de procesos de paz. Lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Chile, en el mismo Cuba, lo que ha pasado en muchos países del mundo. Pero diga cuál es su modelo, diga cuál es su No era que le falta mano dura con los grupos. No, le falta coherencia, le falta sindéresis, le falta tener claridad de qué es la paz y qué es lo que se negocia, porque es que usted tiene que llegar a una negociación con los grupos. Lo que usted no puede es negociar el Estado. Lo que usted no puede negociar es el país. Que hay que negociar, que hay que ceder, que hay que buscar espacios de diálogo con los grupos que están al margen de la ley. Claro que hay que hacerlo, pero no en ensayo y error, diciendo una cosa hoy y mañana otra y diciendo que es que este grupo dijo tal cosa y después el grupo sale a decir, nosotros no dijimos eso. Y le toca echar para Y esto atrás. echar para atrás. Pero yo, porque no tiene coherencia. Es que usted tiene que tener una ruta clara de cómo construir la paz. Porque es que la paz se construye. La paz no es simplemente un anhelo, es un proceso. Un proceso. Un proceso donde intervienen terceros, donde hay países garantes, donde hay efectivamente unos pasos, paso a paso, para consolidar aquellas cuestiones que han sido la causa de la inconformidad de esos grupos que están al margen de la ley. Recientemente un exministro, el doctor Luis Fernando Londoño, que fue ministro de Álvaro Uribe, si no estoy mal, y uno de los buenos, pensador, muy inteligente además, tiene un programa que se llama La Hora de la Verdad. Y en su editorial dice que el comunismo ha fracasado al referirse a los gobiernos de izquierda, pero más concretamente al presidente Petro, a quien tilda de oportunista. ¿Usted qué opina? No, el comunismo sí existe. Es decir, el comunismo es una ideología que está ahí. Lo que pasa es que lo que nos presentan como comunismo no lo es. Los que nos presentan como socialismo no lo es. Hay grandes intelectuales en el mundo con pensamiento socialista, marxista, leninista, pero aquí nos presentan es que entonces hay que acabar con todo y que entonces tenemos que cerrar el petróleo y cerrar el gas y entonces que tenemos que acabar con la salud y entonces que tenemos... Y eso no es socialismo. El socialismo es un modelo político respetable, como cualquier modelo capitalista que son respetables. ¿En dónde está el quid? Que usted no puede tener un poquito de una cosa y otro poquito y otra y otro y otra en un eclecticismo que le hace daño al país. O son socialistas y entonces definen una ideología política socialista o son capitalistas. Porque es que es muy bueno montar en avión y comer caviar y Como está tomar, viviendo ahora. y tomar whisky, ¿cierto? Es decir, De cuenta del Estado. Eso, De cuenta del pueblo. Vivir como capitalista, ¿cierto? Pero diciendo que es socialista. Eso no es así. El socialismo es muy respetable desde el punto de vista ideológico, como ideología política. Pero es que aquí no hay eso. Aquí lo que hay es un modelo de un mundo de señores que se creen socialistas, que creen que cogieron el cielo con las manos porque ganaron unas elecciones, pero que no son socialistas. Tendrán otras cosas. Esto no es más que un cúmulo de intereses. Mire, voy a decir solamente dos cosas, Nelson. El tema del petróleo no es más que para pagar unas deudas a Venezuela, porque le tienen que comprar petróleo y gas a Venezuela. El tema de la eliminación de los contratos de prestación de servicios no es más que para, ya lo hicieron en Chile, que para convocar a unos concursos de empleados donde a los de Y ellos... fracasó, en Chile fracasó. Donde a los de ellos les dan las preguntas de los exámenes para que entren por carrera administrativa y se estén en el Estado y ellos puedan tener una infraestructura burocrática que les permita mantenerse en el poder. Eso es todo el problema del contrato de servicios, ¿cierto? Y así por el estilo.
Por eso hay que buscar, como es que decían los viejos, Evelio, el calor no está en las sábanas, hay que buscar es el fondo de las cosas. Aquí hay una serie de compromisos que tienen que cumplir. Se ven a gatas que no han sido capaces de cumplir y entonces por eso las propuestas que Ya vamos a finalizar con esta. Bueno, con estas contradicciones y con esas actuaciones del gobierno, ¿no cree usted que le puede pasar a Colombia lo que le sucedió al No, Perú? Colombia tiene una idiosincrasia distinta, Colombia tiene una clase dirigente diferente, Colombia tiene una clase empresarial diferente. Eh, lo que sí es que Colombia va a reaccionar, Colombia tiene que generar una reacción porque es que lo que se ha construido en 150 años de historia no se puede destruir en 4 años de gobierno. Ahora, que en el pasado los otros gobiernos cometieron múltiples errores, indiscutiblemente, que hubo abandonos inmisericordes de la niñez, de la familia, de los indígenas, de las negritudes, de los don nadie, como dicen ellos, es cierto. Y que hay que corregir unas cosas, es cierto. Lo que pasa es que aquí el remedio está siendo más grave que la enfermedad. Bueno, hoy no hablamos de la política departamental ni nacional, vamos a dejarlo para el otro programa. Muchas gracias, Carlos Arturo. Gracias, Alex, muy querido.